Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con la segunda clase de taludes. Vamos a seguir viendo distintos métodos para analizar la estabilidad de los taludes excavados o construidos o laderas naturales, cualquier pendiente. Y para eso hoy vamos a ver un método gráfico. ¿Sí? La clase pasada estuvimos viendo métodos analíticos y hoy vamos a pasar a un método que es la proyección estereográfica, que se los traigo y le voy a dedicar una clase completa. Es una clase muy corta, pero que requiere 100% de atención. Si están distraídos, se van a perder, así que les recomiendo prestar atención. Es un método relativamente sencillo, pero cuando uno lo ve por primera vez, cuesta entenderlo y requiere un poco de práctica y quizás me van a seguir todos los pasos y van a creer que lo entendieron, pero esto realmente se entiende cuando uno lo empieza a hacer uno mismo, ¿no? Por eso va a haber alguna práctica o algún cuestionario sobre el tema. La proyección estereográfica es una proyección, ¿sí? Es una forma de ver en 2D algo que es 3D. Y se aplica en muchísimos aspectos y en la geología se aplica en distintas disciplinas. El análisis de estabilidad de taludes es uno de los aspectos en los cuales es útil la proyección estereográfica, pero hay un montón de otras cuestiones, desde eh, analizar las caras de un cristal, analizar la orientación de los esfuerzos en un sismo. Hay muchísimas aplicaciones de la proyección estereográfica. Hoy vamos a ver proyección estereográfica aplicada a análisis de estabilidad de taludes. Y para eso vamos a arrancar con algunos conceptos teóricos definiendo qué es una proyección estereográfica, y es una clase teórico-práctica, quizás más práctica que teórica. Vamos a ir avanzando en una práctica juntos, los voy a ir acompañando, me van a acompañar en esta práctica y al final de la clase vamos a llevar a cabo un análisis de estabilidad de taludes en macizos rocosos con una cierta complejidad por un método 100% gráfico. Pero para eso tenemos que comprender algunos pasos intermedios. Así que arrancamos por lo básico, ¿qué es una proyección estereográfica? Y para eso tenemos que preguntarnos primero qué es una proyección. Una proyección, dice el diccionario, algo que quedó ahí en el tiempo y que ya mucha gente no sabe qué es ni para qué sirve. Bueno, se los presento. El diccionario dice que una proyección es una figura obtenida en una superficie plana como resultado de reflejar en ella todos los puntos de un sólido. O sea, es una forma de adaptar algo tridimensional en un plano bidimensional, en un papel, en una pantalla, en algo que no tiene profundidad, pero es un cuerpo tridimensional. ¿Sí? Cuando uno elimina una dimensión, necesariamente pierde algo. ¿Qué pierde? Capacidad de ver fácilmente las cosas, principalmente, ¿no? O sea, estoy quitándole una dimensión a un objeto y eso no es gratis, me complica la interpretación. Bueno, vamos a aprender a interpretar esta proyección. De las muchísimas proyecciones que existen, hay una que es la estereográfica. La proyección estereográfica es la representación de la superficie de una esfera que se obtiene proyectando todos sus puntos desde uno de ellos sobre el plano tangente en el punto diametralmente opuesto o sobre un plano paralelo a este, trazado por el centro de la esfera. Muy bien, ¿se entendió? Listo, terminó la clase. Bueno, como me sobra tiempo, vamos a explicar un poco mejor. Dice que es la representación de la superficie de una esfera, ¿sí? Y acá tenemos un problema porque esto representa una esfera, pero en realidad está dibujado como un círculo, porque de nuevo es otra proyección, ¿sí? Acá hay un plano 2D y estoy tratando de representar un 3D. Este círculo externo que se ve acá en realidad es una pelota, ¿sí? Es una esfera. Y esa esfera está cortada a la mitad, está dividida en dos. Y tengo una hemisfera inferior y una hemisfera superior. O sea, esto es una naranja, corto la naranja a la mitad. ¿Sí? De esa mitad de la naranja, la parte de arriba
Yo me voy a parar acá, en el cenit. ¿Sí? El cenit es uno de los puntos cardinales tridimensionales. Tenemos norte, sur, este, oeste, cenit y nadir. ¿Sí? Arriba y abajo. Me paro acá en el cenit y miro para abajo. ¿Sí? Ahí me voy a ubicar yo. Ahí todo lo que va a ocurrir ahora lo voy a ver desde acá arriba hacia abajo. Una vez que estoy parado acá, la mitad superior de la naranja la saco, la tiro. Me como la naranja, un jugo, no importa. Me quedo con la parte de abajo, ¿sí? Con esto que vemos acá. Esto que está acá, el centro, es el ecuador de la naranja, el ecuador de la esfera. ¿Sí? Que acá dice plano horizontal. Corto esta esfera por la mitad, retiro la parte de arriba, me quedo con la semiesfera inferior. ¿Sí? Que es todo esto. Hasta ahí estamos bien. Lo que yo voy a querer representar es un plano. ¿Qué plano? En principio cualquiera. ¿Qué plano me va a interesar representar a mí para analizar la estabilidad de un talud? Bueno, básicamente una o varias discontinuidades, pueden ser un plano de interés. La ladera, el talud, la pendiente, puede ser otro plano de interés. El talud futuro que yo voy a excavar puede ser otro plano de interés. Cualquier plano. ¿Sí? Principalmente hay dos que me van a interesar. El plano del talud actual o futuro y el plano de la discontinuidad o de las familias de discontinuidades que a mí me interesa analizar. Esos son los dos planos que a mí más me van a interesar, pero en principio esta proyección sirve para cualquier plano. Entonces, ¿cómo voy a representar un plano? Este que dice plano inclinado, ¿sí? Este que está acá. Un plano tiene dos dimensiones, en principio infinitas, ¿no? Bueno, lo que yo voy a representar, lo que yo voy a dibujar en una proyección estereográfica es la intersección del plano con la esfera. ¿Sí? Ese plano corta a la esfera en infinitos sitios, ¿no? Pero para la orientación que tiene, para el rumbo de inclinación que tiene, va a cortar la esfera por el centro, ¿sí? Porque con esta orientación puedo tener muchos planos. Bueno, pero hay un solo plano que pasa por el centro de la esfera. Es este que está representado acá, ¿sí? Y lo que voy a representar de ese plano es la intersección con esa esfera. En realidad con la semi o hemisfera inferior. ¿Sí? Vamos de nuevo. Tengo una pelota. La corto al medio. Retiro la mitad superior. Le inserto el plano que yo quiero representar con la orientación que yo quiero representar. Lo hago pasar por el centro de esa semiesfera. Y lo que voy a representar, lo que voy a proyectar, es la intersección. ¿Qué es la intersección de un plano con una semiesfera? Un semicírculo, ¿sí? La mitad de un disco. Bueno, y de ese semicírculo, yo lo que voy a proyectar es punto por punto el perímetro. ¿A dónde lo voy a proyectar? A donde yo estoy mirando, acá arriba, al cenit. Entonces, cada uno de estos puntos que forman el semicírculo se va a proyectar al punto superior de la esfera. Lo que yo voy a representar es lo que queda plasmado en el ecuador. Es el plano de proyección. O sea, este plano, en una proyección estereográfica, se representa como este arco que tengo yo acá. Este arco es este plano. ¿Por qué yo quiero representar un plano en una proyección estereográfica? Lo que yo necesito saber es la orientación de ese plano. El plano, en principio, es infinito, no, eso no me interesa. Lo que me interesa es orientarlo en el espacio. Yo sé que tiene un rumbo y una inclinación. ¿Cómo dibujo eso? El plano es 2D, pero tiene una disposición tridimensional. ¿Cómo paso de esa disposición tridimensional a un papel, una pantalla, un plano, algo, un mapa, algo que yo quiero representar? Bueno, de esta manera. Voy a tomar la orientación en el espacio. ¿Cómo? Insertándolo en una esfera,
la intersección del plano con la esfera es un disco, corto la mitad de arriba, me quedo con la mitad del disco inferior, proyecto punto a punto hacia la parte superior de la esfera, y la intersección con el plano ecuatorial me da este arco. ¿Sí? Estoy tratando de explicarlo lo más lentamente posible. Si no se entiende esto, vuelvan para atrás y vuélvanme a escuchar, porque a partir de acá todo se empieza a complicar más. Ahora yo lo digo y más o menos se entiende, voy a tratar de que se entienda un poquito más. ¿Cómo? Llevando a cabo esta proyección paso a paso. Antes de eso, vamos con algunas definiciones más. Esto ya es un recordatorio de algo que vimos. ¿Qué es el rumbo? ¿Qué es la inclinación? Tengo un plano en el espacio, lo puedo orientar según el rumbo de inclinación. ¿Qué es el rumbo? Es la dirección que sigue la línea de intersección formada entre el plano horizontal y el plano de la discontinuidad geológica. O sea, este es el plano que yo quiero orientar, lo corto por un plano imaginario horizontal, me genera una línea. ¿Sí? Esa línea, ¿cuál es el ángulo con respecto al norte? Es una línea horizontal. Bueno, tiene un ángulo con respecto al norte que va de 0 a 360. Ese ángulo medido así, de 0, de 000 a 360, se denomina azimut. ¿Sí? Tradicionalmente se le dice rumbo, pero hay una pequeña diferencia entre lo que es el rumbo y lo que es el azimut. El rumbo originalmente, y esto viene de los barcos de la antigüedad, se medía por cuadrantes, entre 0 y 90 grados. Y uno decía 40 grados al noreste, ¿no? Hoy por hoy se mide 0 en el norte, 10, 20, 90, 180, 270, 359, 0. ¿Sí? Hoy por hoy se mide en 360 grados. A eso se le llama azimut. Si uno lo mide en cuadrantes de 0,90, de 0,90, de 0,90, de 0,90, se llama rumbo. Hoy se llama rumbo a todo, pero en realidad uno mide azimut. Nadie mide rumbo porque la verdad que tiene que agregar palabras, ¿no? Uno dice 30 grados al sudeste, se presta confusiones. Así todo, hay brújulas que siguen viniendo en cuadrantes, porque hay gente que le gusta medir así, pero es mucho más práctico de 0 a 360. Y se registra con 3 dígitos, eso es una convención, también para evitar palabras, para anotar más rápido, y es para diferenciarlo de la inclinación. Uno no dice 30 grados, si uno dice 30 grados ya no tiene que decir a dónde, porque se sabe que son 30 grados al noreste, pero se anota 0,30 grados para diferenciarlo de la inclinación. La inclinación se mide con 2 dígitos. Esto es una convención, ¿sí? Uno puede decir 30 grados, pero escribe 0,30 barra 20 y es 30 grados de rumbo, 20 de inclinación. ¿Sí? Son formas para anotar más rápido. En general se registra así. ¿Qué es la inclinación? Es el ángulo comprendido entre el plano de la discontinuidad y el plano horizontal. ¿Sí? 0 es horizontal, 90 es vertical, en algún punto medio es la inclinación que tiene este ángulo. Se registra con 2 dígitos entre 0, 0 y 90 y la dirección de inclinación siempre es perpendicular al rumbo. O sea, entre el rumbo y la dirección en la que inclino hay 90 grados siempre. ¿Por qué? Porque si yo tengo, este es mi plano, este es el rumbo y a 90 grados está la dirección de inclinación. ¿Sí? Otra convención es la regla de la mano derecha. Me dice que el rumbo siempre el plano siempre inclina a la derecha del rumbo. ¿Por qué? Porque este plano, el rumbo puede ser para allá o puede ser para acá. ¿Sí? El rumbo es esta línea que no tiene sentido. Puede ir para allá o puede venir para acá. Bueno, ¿cuál de las dos tomo? En este caso para allá, porque el plano me queda a la derecha. Y no sé si ustedes me están viendo en espejo o no, pero inclina a la derecha. Bueno, seguimos. Gráficamente, este es el plano amarillo que yo quiero orientar, medir en el espacio. El plano azul es un plano imaginario, es la horizontal.
la intersección del horizontal con el plano me genera una línea. Esa línea tiene una orientación. El ángulo con respecto al norte es el rumbo. ¿Cómo mido este? Colocando una brújula acá y viendo cuántos grados tengo al norte. Este es el rumbo. Este que pega toda la vuelta para acá también es el rumbo. Bueno, voy a tomar no el más chico, sino el que hace que la inclinación sea hacia la derecha. ¿Sí? En todo caso, este es el rumbo más 180. Bueno, la inclinación se mide desde el horizontal siempre hacia abajo, no hacia arriba, hacia abajo. En ángulo es lo mismo, pero la dirección de inclinación es distinta. 0, 90 vertical. Hay una forma más en la cual yo puedo orientar un plano, que es tomando la dirección de inclinación. La dirección de inclinación es esta, ¿sí? Inclina hacia acá. Y esta dirección de inclinación forma un ángulo recto con respecto al rumbo. Y siempre, si este es el rumbo, la dirección de inclinación está a 90 grados del rumbo. Y es otra forma de medir los planos. Yo puedo decir, este plano inclina tantos grados en esta dirección. Está perfecto, está bien dicho y no estoy tomando el rumbo, estoy tomando dirección de inclinación. De hecho, hay brújulas que miden directamente dirección de inclinación e inclinación. Es correcto de las dos formas. Y hasta diría, es más fácil y más lógico medir dirección de inclinación e inclinación. Este plano inclina para acá tantos grados. ¿Por qué hablamos de rumbo? Porque tradicionalmente las brújulas geológicas se apoyan contra el plano y esto me marca el rumbo. Es algo en principio más sencillo de medir, a menos que tenga una brújula especial, y es la tradición. O sea, el rumbo es para allá y esto ya viene de la navegación. Eso es algo que se viene usando siempre. De rumbo evolucionamos al azimut, que es la forma de medir en 360 grados en vez de en cuadrantes. A veces le seguimos llamando rumbo, en realidad es azimut. Y bueno, sepan que la dirección de inclinación es un dato perfectamente válido con la inclinación que es la misma. ¿Sí? Y este valor es el rumbo más 90. Más 90 si estoy aplicando la regla de la mano derecha. Si no, podría ser menos 90 si yo mido el rumbo por acá. Pero como aplico la regla de la mano derecha, no me quedan dudas de que es más 90. Bueno, estos son los tres parámetros. Dos de estos tres, la inclinación sí o sí, y o el rumbo o la dirección de inclinación, son los parámetros que voy a utilizar para orientar un plano en el espacio. Dicho esto, avanzamos un poquito más. ¿Qué pasa si quiero orientar una línea en el espacio? Ahí tengo una línea unidimensional. ¿Sí? El plano es bidimensional, la línea es unidimensional. Bueno, hay algo que se llama abusamiento. Y dice, así como la actitud, y actitud dice, por algún lado dice, no dice. Bueno, cuando hablamos de actitud, hablamos de orientación en el espacio. Es muy común escuchar la palabra la actitud, el plano, la actitud, el pliegue. Bueno, actitud es la orientación en el espacio. ¿Por qué? Bueno, qué sé yo, es un término que se aplica en la geología. En otros ámbitos significa otra cosa. Así como la actitud de los planos en el espacio se mide en términos de rumbo e inclinación o de dirección de inclinación e inclinación, en el caso de los lineamientos de las líneas, se utiliza el término buzamiento para referirse a su inclinación respecto de la horizontal, indicándose la dirección a la que se da ese buzamiento. O sea, buzamiento sería lo mismo que inclinación, pero para líneas. Se utiliza inclinación para planos y buzamiento para líneas. Y van a escuchar muchísima gente, si es que trabajan con geólogos o con alguien que sepa algo de geología, van a escuchar muchísima gente hablar de buzamiento para planos. Bueno, está mal, ¿sí? Si alguien dice el plano buza tanto, yo le entiendo, pero no es correcto, ¿sí? Todo el tiempo hablamos con palabras que no son correctas, no es correcto decir buzamiento a un plano, pero hay infinidad de gente que lo dice, bueno, le entendemos, no está bien. ¿Cómo oriento una línea en el espacio? Ya no por el rumbo, porque una línea no tiene rumbo, sino buzamiento
y dirección de buzamiento. La dirección de buzamiento, al igual que la dirección de inclinación de un plano, es la dirección de la proyección en la horizontal de la línea que yo quiero medir en grados respecto al norte. O sea, acá tengo una línea, no tengo un plano. Esta línea tiene este buzamiento de 0 hacia abajo. La proyección, ¿sí? El abatimiento, la proyección de esta línea a la horizontal tiene un ángulo con respecto al norte que es la dirección de buzamiento. ¿Sí? Esta es una dirección que yo, en realidad, bueno, es lo mismo que en el plano, ¿no? O sea, no es algo que yo mida directamente, sino que yo mido el buzamiento y la proyección horizontal es la dirección de buzamiento. Si yo midiera en un plano inclinación y dirección de inclinación, sería algo semejante a esto. Digo, por ejemplo, que una línea buza 32 grados en la dirección 0,78. ¿Sí? Podría decir que un plano inclina 32 grados en la dirección 0,78 y sería algo muy parecido. Bueno, seguimos. Vamos a empezar a ver cómo se utiliza la proyección estereográfica y para eso lo voy a explicar de la forma que lo aprendí yo en la época de las cavernas. Hoy por hoy no se hace de esa manera, hay infinidad de programitas que proyectan fácilmente, pero la única forma de entender una proyección estereográfica es haciéndola a mano. Así que hoy la voy a hacer a mano y nunca más en mi vida la voy a hacer a mano, pero si uno no se toma el trabajo de alguna vez en su vida dibujar una proyección estereográfica, nunca va a entender cómo funciona una proyección estereográfica. Bueno, para proyectar un plano o una línea estereográficamente, me voy a valer de una red. La red es algo que yo voy a poner para guiarme. Hay dos tipos de redes. La red de Wolf, la red de Schmidt o de Lambert. No sé quién la inventó, pero se le dice de las dos formas, Schmidt y Lambert. Son parecidas, pero no son iguales. La red de Wolf es una red equiangular. ¿Qué quiere decir esto? Esta red tiene divisiones, cada uno de estos cuadraditos conserva los ángulos. Si lo miran con cariño, cada uno de estos cuadraditos tiene ángulos rectos. ¿Sí? Son rectangulares. Esta línea corta a esta línea con un ángulo de 90 grados. Y así sucesivamente, las líneas intermedias, cada uno de estos son cuadraditos. Se van torciendo, pero son todos rectángulos, no cuadrados, rectángulos. ¿Sí? No conserva las áreas. El área de si es un cuadrado, el área de este cuadrado no es la misma que el área de este rectángulo que está acá. ¿Sí? Pero todos son ángulos rectos. ¿Para qué se utilizan? Para representar la actitud de pocas discontinuidades o de caras de un bloque, si quiero representar cómo son los bloques de un cristal, las caras de un cristal, etc. Este tipo de redes, como conserva los ángulos, no me deforma lo que yo quiero representar. Para trabajar con pocas cosas a veces es más útil. Ahora, cuando yo quiero trabajar con muchos datos, me conviene utilizar una red de Schmidt, que es una red que conserva las áreas, pero no los ángulos. ¿Sí? Yo les dije, cuando yo paso de 3 dimensiones a 2, necesariamente pierdo algo. Y acá tengo que elegir qué pierdo. Si pierdo la forma o pierdo el tamaño. ¿Sí? Este conserva las áreas, o sea, conserva el tamaño, pero deforma, pierdo los ángulos. ¿Sí? Lo que voy a ver va a estar deformado, pero va a estar del tamaño correcto. ¿Qué quiere decir eso? Si yo comparo algo ubicado en el centro de la grilla y algo ubicado en el polo, va a tener el mismo tamaño, pero va a tener distinta forma. En el otro caso tiene la misma forma, pero se va a achicar o se va a agrandar. Y esto es muy útil para aplicar un tratamiento estadístico de los datos. Y ya vamos a ver en un ratito por qué. Porque cuando yo tengo muchos datos, voy a trabajar con nubes de densidad de información
y para comparar nubes me interesa comparar los tamaños de las nubes. Esto déjenlo en pausa y ya lo vamos a entender en un ratito. Bueno, hechas estas salvedades, vamos a ver cómo proyectar un plano estereográficamente. Y lo voy a hacer como se hacía, como dijimos, en la época de las cavernas. Saco una impresión o una fotocopia de esta grilla, en este caso es una red de Wolf. Voy a la librería, compro un papel vegetal o un papel de calcar, lo pongo arriba, agarro un pinchito y lo clavo en el centro para que no se me mueva. Marco el círculo externo y marco el norte. El norte está para arriba, esto es una convención. Recuerden que en esta proyección yo estoy mirando desde el cenit, de la parte de arriba de la semiesfera hacia abajo. Esta grilla está ubicada en el ecuador, ¿sí? En el plano horizontal de la media naranja que estoy viendo. Y abajo, atrás de esta grilla que no la veo, está la mitad de la naranja. Y yo me estoy parando arriba, ¿sí? Y entonces por eso el norte está para adelante. Esto no es arriba, esto es adelante, ¿sí? Porque estoy parado mirando de sur a norte. Bueno, clavo el pinchito en el medio para que esto no se me mueva. Y lo que yo quiero representar es un plano que tiene 0,35 grados de rumbo y 50 grados de inclinación. ¿Cómo represento esto acá? Bueno, la red me va a dar mucha ayuda. Dijimos que el norte está para arriba, entonces yo voy a marcar primero el rumbo. Si el norte es 0, 10, 20, esto va de 2 en 2, ¿sí? 10, 20, 30, 32, 34, en el medio 35 grados. Marqué el rumbo. O sea, el plano que yo quiero representar tiene este rumbo, 35 grados. Y ahora voy a marcar la inclinación. ¿Cómo la marco? Me valgo del pinchito, me sostiene el papel y giro el papel. La red está pegada a la mesa, giro el papel de calcar y llevo el 35 a la dirección norte-sur, ¿sí? Al norte. Voy a medir 50 grados. Si este es el rumbo, la inclinación está a 90 grados hacia la derecha del rumbo. O sea, esta es una línea accesoria que yo marco. Cuando esté más canchero la voy a dejar de marcar. Marco 0, la horizontal. ¿Qué es un plano que está horizontal? ¿Cuál es la intersección de un plano horizontal con una semiesfera que pasa por el centro? Es justamente el ecuador. Entonces 0 es el círculo externo. 90 grados es el plano pasando por el centro, es esta línea que yo marqué acá, 90 grados. Y entre 90 y 0 voy a tener un montón de arcos que van a pasar por este ecuador. Entonces mido los 50 grados. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Y si sigo 60, 70, 80, 90. Bueno, marco un puntito. Lo que voy a hacer es trazar el arco que pasa por la línea esta que marqué del rumbo, que pasa por este punto. Es este. ¿Sí? Este es el arco que proyecta un plano que inclina 50 grados. Ahora, vuelvo el norte a su lugar y puedo sacar el pinchito y la red estereográfica y este plano P tiene un rumbo de 35 grados y una inclinación de 50, tiene esta forma. Este arco que tengo acá es la intersección de un plano que tiene un rumbo 35, una inclinación de 50, ¿sí? Y que corta la semiesfera que yo estoy viendo desde arriba en la mitad de un disco, en un semicírculo que es este. Proyectado, lo veo en el plano horizontal de esta manera. Esta es la proyección estereográfica de un plano de rumbo 35 e inclinación 50. Si yo veo esto en una proyección estereográfica, digo, este es un plano que inclina para allá. ¿Sí? ¿Para dónde inclina? Para el sudeste. ¿Sí? El rumbo
es 35, la inclinación a 90 grados al sudeste, ¿sí? Inclina para acá. Si yo quiero verlo en términos de dirección de inclinación e inclinación, bueno, desde este punto central hasta acá es la dirección de inclinación, que va a ser 35 más 90, o sea, 125. 90, 100, 110, 120, 125. Inclina 50 grados. Y fíjense que está un poco más de la mitad. 45 sería la mitad, 0 acá, 90 acá. ¿Sí? Perfecto. Hasta acá es bastante razonable y bastante visual, y si me fueron siguiendo y lo van pensando un poco, sale. Pero se los voy a complicar porque me queda bastante de clase, así que se los voy a seguir complicando. Esta es una forma de proyectar un plano. Ahora, el plano, un plano bidimensional infinito, tiene infinitas líneas normales que lo atraviesan, pero hay una única normal que pasa por el centro de esta hemisfera. Y esa normal la llamamos polo. ¿Sí? Este plano proyectado en esta hemisfera, ¿sí? La intersección es este semicírculo que está acá en línea punteada y la proyección en el ecuador me da este arco, que acá lo llaman S'. Ahora, este arco, que es parecido al que yo representé, se puede representar de otra forma. ¿Cómo? Como el polo. El polo es la línea que atraviesa a este plano en forma ortogonal y que pasa por el centro de la esfera. Va del centro de la esfera por un ángulo de 90 grados respecto del plano y corta a esta hemisfera, que es una cáscara, ¿no? Lo que me importa es la parte externa, el perímetro. Corta a esta cáscara de naranja en un punto. Entonces, la proyección de un plano es un arco. La proyección de una línea es un punto. Le estoy sacando una dimensión. Un punto es la intersección con la cáscara de la naranja. Cuando yo la proyecto al cenit y pasa por el ecuador, sigue siendo un punto. Otro punto. Es este punto P'. Este punto es único para este plano. Cada plano tiene un único polo que es perpendicular y atraviesa el centro de la esfera. Bueno, ese punto, esa línea corta la cáscara de la esfera en un punto. Ese punto proyectado es este. Este punto y este arco son la misma cosa. Son dos formas de representar lo mismo. Yo puedo decir, este plano, que acá dice 150, no está utilizando la regla de la mano derecha, para mí no sería 150, sería 330. Tiene esta inclinación, es 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 grados. Bueno, a 90 grados tengo el polo. ¿Sí? Bueno, ese polo tiene una dirección de buzamiento y un buzamiento. De las dos formas estoy representando el mismo plano. ¿Por qué alguien representaría como un punto lo que puede representar con un arco? Porque el arco más o menos ya empezamos a ver que tiene una cierta coherencia y que yo lo veo y digo, bueno, esto inclina para allá, ¿sí? La inclinación es para acá. Ahora el punto me recontra complica la vida, ya no me es tan fácil, porque encima lo tengo del otro lado. Bueno, ¿por qué? Porque cuando tengo infinidad de datos, se me empieza a empastar mucho el gráfico. Si tengo pocos datos, es más visual representarlo como un arco. Si tengo muchísimos, me va a convenir representarlo por puntos. Y esto que les digo lo van a ver en un ratito. Entonces, tengo este mismo plano original, mi plano P de rumbo 0,35 y de inclinación 50. Voy a marcar, proyectar el polo de este plano. Bueno, ¿cómo hago? Vuelvo a colocar mi red de Wolf, vuelvo a llevar el rumbo en la dirección norte-sur y yo sé que el polo es normal, o sea, que está a 90 grados. Bueno, donde en la dirección opuesta a la inclinación del plano. Entonces, de acá a acá
hay 90 grados en la misma línea, ¿sí? En este caso en la línea este-oeste porque puse el rumbo hacia el norte. Bueno, cuento 10, 20, 30, 90 y marco el polo. O lo que es lo mismo, marco la inclinación de este plano desde el centro hacia afuera, o lo que es lo mismo, cuento 90 menos la inclinación desde el otro lado, ¿sí? Pero básicamente, esto es distintas formas de marcar lo mismo. Este polo, marco acá en la dirección de buzamiento, llevo otra vez el norte para arriba y digo que este polo buza 40 grados, que es 90 menos la inclinación del plano, en la dirección 305. Y la dirección 305 es el rumbo menos 90, o lo que es lo mismo, la dirección de inclinación más o menos 180. ¿Sí? No sé si se entiende, como ahora no hay nadie de otro lado, no me lo van a poder decir, pero tiene una dirección de buzamiento que es el rumbo menos 90 o la dirección de inclinación más o menos, da igual, 180, y una inclinación que es 90 menos la inclinación del plano. O sea, inclina en forma totalmente opuesta al plano. Pero es un punto, busa en forma opuesta al plano. Es un punto. Y representa la misma cosa. Bueno, vamos a seguir complicando. Hasta ahí tengo dos formas diferentes de representar un plano en el espacio. Pero supongamos que yo quiero representar dos planos en el espacio. ¿Y por qué haría eso? Porque, por ejemplo, quiero estimar la estabilidad de una cuña como esta, que ya no está más acá porque se deslizó. Hay una discontinuidad acá, otra discontinuidad acá, y hay restos de roca y la cuña está caída. ¿Y cómo voy a evaluar la estabilidad de esta cuña? Bueno, tengo que evaluar hacia dónde busa la intersección de ambos planos. Ahora, más adelante vamos a ver cómo se hace eso. Lo primero que tenemos que hacer es cómo proyectar la intersección de dos planos. Y bueno, la intersección de dos planos es una línea, claramente, ¿no? Tengo dos planos, la intersección es la línea formada por esos dos planos. Entonces, a este plano P original, con su polo P', que es exactamente el mismo que veíamos antes, le sumo un nuevo plano. Un nuevo plano que llamé S y que tiene un rumbo 160 hacia acá abajo y una inclinación de 20 grados. Fíjense que estoy más cerca del círculo externo porque 20 es menos que 50. ¿Sí? Tiene una dirección de inclinación, es el rumbo más 90, o sea, 250. ¿Sí? Bueno, tiene un polo que usa 70 grados en la dirección 0,70. O sea, tengo dos planos con sus polos. ¿Cómo voy a calcular la intersección? Bueno, fácil. Fíjense que ya esta línea central accesoria la estoy haciendo más finita, porque en realidad voy a dejar de marcarla. Es fácil, conviene marcarla al principio, nos ayuda un poco, pero después la voy a terminar sacando. Bueno, ¿cuál es la intersección? Coloco mi red de Wolf, marco el norte, y la intersección es esta. Y la intersección de ambos arcos me da un punto. ¿Por qué? Porque dijimos la intersección de dos planos es una línea. ¿Cómo se proyecta una línea estereográficamente? Como un punto. La marco y voy a ver dónde cae. ¿Cómo hago eso? Como hacíamos al principio. Voy a medir primero eh, el buzamiento y después la dirección de buzamiento. ¿Sí? Las dos cosas. Entonces, marco la dirección de buzamiento, marco los ángulos 0, 10, 15. Esto busa 15 grados. ¿En qué dirección? Bueno, voy a contar respecto del norte. Vuelvo el norte para arriba. 180 es para abajo. 190, 200, 202. ¿Sí? Entonces, esta intersección busa 15 grados en la dirección 202. Fácil. ¿Sí? No me trajo grandes problemas. Esa es la orientación en el espacio de la línea de intersección de los dos planos. ¿Tiene polo esta línea? No, no tiene polo, porque es una línea. ¿Sí? No, no hay una normal a una línea. Es
la intersección y punto. Bueno, aprendimos a orientar, a proyectar un plano orientado en el espacio, aprendimos a proyectar su polo y aprendimos a proyectar una línea de intersección entre dos planos. Algunas aplicaciones, como dijimos, hay muchísimas. Vamos a centrarnos más que nada en la estabilidad. Y hay algunas cuestiones que nos viene bien saber. Por ejemplo, la actitud verdadera de un plano. ¿Se acuerdan cuando dijimos, mostramos unos cubitos con unos túneles y hablábamos de que si yo me paro, esto supongamos que es una discontinuidad, yo me paro en esta cara del cubo, digo esto inclina para acá, esta dirección de inclinación y puedo medir, no sé, más o menos 45 grados hacia acá, inclina. Si yo me paro en esta cara del cubo, veo una dirección de inclinación, no veo un rumbo, porque lo estoy viendo en forma dimensional, no puedo medir un rumbo si no tengo una parte que se meta para adentro, sí veo una dirección de inclinación y un ángulo de inclinación, de un lado y del otro, no tienen nada que ver una dirección con la otra. Y si me paro arriba, y bueno, acá estoy viendo el rumbo, no veo bien la dirección de inclinación. Bueno, caminando, recorriendo el terreno, puedo llegar a encontrar dos frentes distintos, ¿sí? Con distinto ángulo, en los cuales yo voy a medir dos direcciones de inclinación diferentes. ¿Qué es lo que tengo que saber? Que la inclinación verdadera de un plano siempre es la máxima. Si yo tengo un plano inclinado y mido este ángulo va a ser siempre máximo a 90 grados del rumbo. O sea, en la dirección de inclinación siempre va a ser máximo. En cualquier otra dirección que yo mida, voy a estar midiendo una componente nada más y va a ser siempre menor. Entonces, donde yo encuentro la máxima inclinación, esa va a ser la verdadera. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, voy a ir al campo con una brújula y voy a medir. ¿Qué voy a medir? Voy a medir el ángulo de inclinación y la dirección de inclinación, que es lo que yo tengo acá. En esta dirección, o sea, el norte está para allá, en esta dirección, la inclinación es 1. En esta otra dirección, que no es la misma, la inclinación es 2. Y lo que voy a tratar de determinar es cuál es la inclinación verdadera. Entonces, si yo sigo la regla de la mano derecha, la dirección de máxima inclinación siempre se va a encontrar a 90 grados del rumbo. Y esa es D, o sea, la dirección de inclinación. ¿Cómo voy a encontrar la orientación verdadera de un plano si yo no lo puedo ver bien? Bueno, tomo dos valores que van a ser aparentes. Y son estos dos valores que yo tomé acá. Los dos representan el mismo plano. Entonces, la inclinación 1, la medición 1 me dio en la dirección 40 grados, 30 grados. Y la segunda medición en la dirección 100 grados me dio 25. Voy a meter todo eso acá. Tengo las dos direcciones de inclinación. No son rumbos, son direcciones de inclinación. Llevo la primera a la línea este-oeste, que es la que yo utilizo para medir ángulos, ¿sí? Y mido, ¿cuánto dice ahí? 30. 30 grados. Primera medición. Llevo la otra medición y mido 25 grados. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ir moviendo mi papel transparente hasta que los dos puntos coincidan en un arco, que es el mismo plano. Y más o menos ahí coinciden. Aquí hay una línea, un arco, que me pasa por los dos puntos. Me incluye a los dos porque es el mismo plano. Y ahí paso ese arco, marco el rumbo, marco la inclinación, cuento cuánto hay, 32 grados, llevo el norte para arriba, mido, rumbo 329, inclinación 32 grados. Y si quiero, la dirección de inclinación es 59 grados. ¿Sí? Esa es la inclinación máxima y es la inclinación verdadera de este plano alfa, que tenía una dirección de inclinación de 59 y una inclinación de 32. No es ni 40 ni 100,
ni 30, ni 25. ¿Sí? Esta es la real. Y acá tendría que ser 0,59. Bueno, esa es una buena forma de salvar cuando uno no tiene claro cómo es la orientación, porque muchas veces el terreno no se lo permite ver. Y uno diría, bueno, pero en realidad sí lo ves. No, no, no lo ves. A veces es muy difícil. Pero buscando de la vuelta, 2 puntos voy a encontrar siempre y con eso salvo la medición. Bueno, dijimos que hay una red de Wolf y hay una red de Schmidt o de Lambert. Hasta ahora veníamos usando la de Wolf, pero ahora vamos a pasar a la de Schmidt. Cuando yo tengo muchos datos, dijimos, me conviene trabajar con polos. Y esto, ven que hay alguna diferencia y ahora vamos a entenderlo un poco mejor. Esto es una medición real. Esto es un trabajo real. Yo fui al terreno, medí no una ni dos, sino un montón de discontinuidades. Y lo que quise ver es si esto es un macizo muy fracturado. Y quiero ver si todas estas discontinuidades me van a formar alguna familia o no. Esto que ven acá son la proyección en forma de arcos. No se entiende absolutamente nada. Yo veo esto, sí, si proyecto una, dos, tres discontinuidades, está todo bien. Ahora, si yo proyecto 150 discontinuidades o más, o sea, como 100, a ver si acá dice, no me acuerdo cuántos eran. Bueno, sé, un montón. Sí, no entiendo nada. Yo necesito plotearlas todas juntas porque quiero saber si hay un agrupamiento. Entonces, paso de los arcos a los polos y ahí empiezo a ver un poco más. Y digo, bueno, esto más o menos se me agrupan todos juntos. Acá hay otra familia de discontinuidades, acá hay otra. Hay un montón de discontinuidades medio aleatorias que podríamos decir, a veces se dice, hay 3 familias de discontinuidades y una cuarta aleatoria. No, no son familias, hay un montón de discontinuidades. Bueno, esto es un ejemplo que no es de libro, es real, ¿no? A veces la cosa se agrupa bien y a veces no. Bueno, casi todo esto no me deja muy, muy en claro eh, cómo son esas familias. Entonces voy a pasar de esto a lo que se llama una nube de polos. Voy a buscar densidades de puntos, ¿sí? Y acá estoy pintando de distintos colores densidad de polos. ¿Sí? En esta zona hay más polos, está en rojo, acá en amarillo un poco menos, en verde un poco menos, en este un poco menos, y acá quisiera ver algo más, acá quisiera ver, hay 3 grandes grupos de discontinuidades que son estas, estas y estas. ¿Sí? Después por acá parece haber algo más, por acá parece algo más. Quizás si yo hubiese tomado más datos, se hubiesen formado algún grupito más, pero en principio hay 3 familias de discontinuidades. ¿Y qué puedo ver acá? Puedo ver la media o la mediana y la desviación estándar. ¿Sí? Fíjense que yo, a partir de esto, si yo quiero hacer un análisis de estabilidad y digo, bueno, hay 3 familias, busco un punto medio y digo, bueno, este polo tiene tal rumbo y tal inclinación, este polo tiene tal rumbo y tal inclinación, este polo tiene tal rumbo y tal inclinación, calculo la estabilidad, pero guarda, hay otros valores que se alejan de la media, que son reales, yo los medí, existen, y que tienen una orientación que está cerca, pero no es exactamente la misma. Y entonces, ojo, ¿sí? Lo que decíamos en la clase pasada, ojo con tomar un valor medio y un factor de seguridad medio, porque existen planos reales medidos que se escapan de la media. Entonces, esto me da una idea. Y me da una idea, pero también en este pasaje de acá a acá, que me ayuda a visualizar, me está filtrando un montón de otros datos también son reales y que tienen una orientación completamente distinta. Entonces, ojo en el pasaje de polos a nube de polos que pierde información. Y esa información son discontinuidades que pueden estar orientadas en forma desfavorable y que pueden deslizar y que puedo tener un problema. Entonces, esto hay que tomarlo con cuidado. ¿Sí?
en algunos casos los macizos se acomodan mucho mejor que este. Este es un caso real de una zona muy fracturada que no está tan claro la orientación de las discontinuidades. Pero si filtro la información, eso siempre lo tengo que tener en cuenta. Sobre todo cuando yo hago un modelo matemático en un software, por ejemplo, de elementos finitos, elementos discretos, lo que sea, y uno tiende a poner tres familias de continuidades, con tres valores exactos y el resto no existe. Guarda porque el resto sí existe. Y puede desestabilizarme el talud o la obra junto con el talud. Entonces, uno tiene que tener claro todos los pasos. Por eso es importante aprender paso a paso, manual, esto no está hecho a mano, pero podría estarlo, y ver cómo es el desarrollo detrás de una representación hermosa como esta. Ojo, porque me está escondiendo información valiosa. ¿Sí? Bueno, dicho esto, avanzamos. Las discontinuidades las puedo representar de diferentes formas y una de las aplicaciones que las vamos a ver muy por arriba porque no es el objeto de esta clase es en la estabilidad de túneles. Y acá tengo tres discontinuidades, tres arcos, que en realidad representan tres familias de discontinuidades. Yo esto lo puedo simplificar todavía más cambiando esto, lo reemplazo por un puntito en el centro, otro puntito, y después esos puntitos los paso a tres arcos. En vez de tener esto originalmente, ahora tengo tres arcos. Son mucho más fáciles para hacer algo como esto. Mucho más fácil para hacer los cálculos y mucho más visual y todo. Pero ojo que hay una simplificación demasiado grande. Demasiado quiere decir más de lo que a mí me gustaría. ¿De qué otra forma puedo representarlo? Con una rosa de los vientos. Bueno, acá eh, muy bueno, sobre todo cuando yo veo lineamientos de una imagen satelital. Veo líneas y lo que estoy viendo es el rumbo de la línea, pero no estoy viendo, en realidad ese rumbo es el rumbo del plano, ¿no? Pero el plano inclina para abajo, no lo estoy viendo y yo en superficie veo una línea que es el rumbo y cuando me acerco resulta que es un plano que está inclinando hacia algún sector. Bueno, como no conozco el ángulo de inclinación ni la dirección de inclinación, pero veo el rumbo. Entonces, bueno, estas rosas tengo de 0 a 360 y voy marcando cuántas discontinuidades en ese rumbo y puedo hacer un análisis estructural desde lejos, desde kilómetros de distancia, con una imagen satelital. No me sirve para mucho, pero bueno, es una aproximación. Bueno, estas tres discontinuidades las puedo representar así. Acá tengo un túnel y lo que veo es en este análisis que acá hay un sector en la clave que podría colapsar. También lo puedo ver en un block diagrama, etcétera. Bueno, distintas formas de representar lo mismo. También puedo pasar la dirección del túnel y ver cómo interfieren estas discontinuidades con mi túnel y, bueno, tener una idea de cómo va a ser el sostenimiento o el tratamiento que le voy a hacer al túnel. Pero no me voy a meter mucho en esto porque esta clase no es de túneles, así que voy a pasar directamente a su aplicación en la estabilidad de laderas naturales y túneles excavados o artificiales. Lo primero que voy a hacer es un análisis cinemático. Cuando dijimos la clase pasada que el movimiento tiene que ser cinemáticamente posible. ¿Qué es cinemáticamente posible? Que el plano o los planos, las discontinuidades, tienen que estar orientadas en el espacio, tienen que tener una actitud que, en principio, el movimiento sea posible, sea cinemáticamente posible. El primer análisis que podemos hacer es un análisis cinemático. Esto que vemos acá, un talud con una discontinuidad que inclina en la misma dirección que el talud, pero con un menor ángulo, o sea, sale por la cara del talud y hace que se deslice este bloque, ¿no? Acá tenemos un deslizamiento planar o traslacional. ¿Cómo se representa esto en una proyección estereográfica? Este de línea continua es mi talud con esta dirección de inclinación, este rumbo hacia acá abajo y esta inclinación, y esta línea punteada es la discontinuidad. Está orientada en forma paralela al talud, pero con un menor ángulo. ¿Sí? Acuérdense, el círculo externo es 0
esta línea central es 90, tiene menor ángulo que el talud. Y esto me puede generar un deslizamiento planar en esta dirección. Esto que ven acá no es una mancha. Esto que ven acá es la nube de polos. Y si yo veo esta nube de polos, tengo que estar seguro de que este arco en realidad es la media de todos estos valores. Quiere decir que está simplificado. Quiere decir que en realidad hay un arco que inclina más así, otro más allá. Es una buena representación esta. Yo tomo el valor medio, pero también dejo los polos. Para ver que los dejo así medio difumados, suavecito, para que no moleste, pero guarda, que esto me está dando una idea de lo alejado que pueden estar los datos de la media. De alguna forma, es una representación de la desviación estándar. Importante. En el caso de rotura en cuña, ¿sí? Es la situación análoga a la de la rotura planar, pero la línea de intersección entre las dos discontinuidades tiene que cumplir la misma condición que la discontinuidad acá. ¿Cómo lo veo eso? Acá está una discontinuidad, la otra, siempre son el valor medio de esta nube de polos, que corresponde a esta discontinuidad, y de esta nube de polos, que corresponde a esta discontinuidad, se cruzan en un punto, ese punto busa en una dirección bastante paralela a la dirección de inclinación del plano, con un menor ángulo, y en este sentido puede haber un movimiento en cuña. Después tenemos el vuelco, en el cual tengo estratos o discontinuidades que inclinan a contrapendiente con un alto ángulo, son, me genera estratos bastante esbeltos, o sea, finitos y altos. Bueno, acá tengo las discontinuidades y esto me puede generar un vuelco en este sentido. Bueno, entrando un poquitito más en detalle. Deslizamiento planar. El plano débil, la discontinuidad inclina en la misma dirección el taludo, la pendiente, con menor ángulo. Cuando digo en la misma inclinación, le voy a tener un margen de tolerancia de más o menos 20 grados. Esto es un poco arbitrario, pero digamos, no hace falta que el talud sea paralelo a la discontinuidad, ¿no? Porque igual si está un poquito torcido, igual desliza. Y ese poquito torcido se considera que unos 20 grados más o menos de rumbo o de dirección de inclinación está aceptado. Si inclina mucho más, si la diferencia es mucho mayor, ya es más difícil que deslice. Pero más o menos 20 grados se toma como válido. De nuevo, tengan en cuenta que este más o menos es para una discontinuidad. Si yo tengo una nube de valores, seguro que hay uno de estos valores que inclina, que está dentro de ese rango de igual o hasta más o menos 20 grados, ¿no? En un caso puede ser que todas las discontinuidades me generen un deslizamiento, en otro puede ser que haya una discontinuidad que me genera que un bloque se mueva, pero hay que considerar todos los datos. Por eso el tema de la probabilidad de falla, el tema de no tomar solamente la media, porque me puede dar un factor de seguridad que me deja razonablemente tranquilo, pero alguno de estos valores no debería dejarme tranquilo. Bueno, si se da esta condición, hay periodizamiento. ¿Qué quiere decir? Que el movimiento es cinemáticamente posible. Esto es un análisis cinemático. ¿Por qué cinemático? Porque solo estoy viendo la orientación, no estoy considerando la resistencia al corte, no estoy considerando fuerzas externas que me lo empujen como un sismo, la presión del agua, solamente estoy viendo orientaciones. El deslizamiento es posible. Después habrá que ver si la resistencia al corte se vence o no se vence. Si no se vence, no se va a caer a menos que lo empuje. En cuña, lo mismo, ¿sí? La línea de intersección entre los dos planos debe busar en la misma dirección, más o menos 20 grados, la dirección de inclinación del talud. Si eso ocurre, el deslizamiento es cinemáticamente posible. Y el vuelco, lo mismo, debe inclinar a contrapendiente con un rumbo más o menos 20 grados el rumbo del talud,
y con un alto, eh, con un alto gradiente tanto el talud como las discontinuidades, ¿no? Para que haya vuelco. Bueno, estas son las condiciones cinemáticas. Y llegando al final de la clase, porque les dije que esta clase es corta pero intensa, vamos a hacer un cálculo de estabilidad de taludes con esta información. Y acá sí necesito el 100% de su atención, a ver si entendimos todos, vamos a hacerlo entre todos y después estaría bueno que ustedes lo puedan hacer para terminar de internalizarlo, ¿sí? Porque esto se entiende cuando uno lo explica o no se entiende nada, quizás volviendo para atrás muchas veces, pero se termina de incorporar cuando uno lo hace, ¿sí? Así que yo les estoy dando el paso a paso manual, después en la práctica puede que no lo hagan a mano, pero también puede que no lo entiendan. Entonces yo recomiendo siguiéndolo. Red de Wolf podría ser la de Smith o la de Lambert, porque son pocos datos. Marco el círculo externo, marco el norte, pongo un puntito en el centro, clavo mi chinche ahí, le coloco un papel de calcar encima y empiezo. Tengo esta información. El talud, fui al terreno, lo medí con una brújula, es norte-sur, porque lo puse norte-sur para simplificar las cosas, y tiene una inclinación de 60 grados. ¿A dónde? A 90 grados hacia la derecha del rumbo, o sea, al este. Después, a ver, ese es el talud. Lo llamo tau. Después tengo tres planos, alfa, beta y gamma. Plano alfa, 140 grados de rumbo y 20 grados de inclinación. Beta, 25 grados de rumbo y 50 grados de inclinación. Y gamma, 80 grados de rumbo, 75 grados de inclinación. Esos son mis tres planos, más el talud, que es otro plano. Estoy agregando un dato más que hasta ahora no lo hemos visto, que es el ángulo de fricción del macizo rocoso. Y para simplificar esto, le asigno a los tres planos, a las tres discontinuidades, el mismo ángulo de fricción. Pero podría no ser el mismo y este cálculo lo podría hacer igualmente de bien. Pero para simplificarlo, decimos que es 35 para todos. El ángulo de fricción es un ángulo, no tiene rumbo, no tiene dirección de nada, es un ángulo. Y bueno, 0 es el círculo externo, 10 es el círculo que pasa por acá, 20, 30, ¿cuánto dijimos? 35. 0, 10, 20, 35. De acá lo mismo, 0, 10, 20, 35. Bueno, es el círculo que pasa por este punto y por este. Es un círculo, es un ángulo, no tiene ninguna dirección y se representa de esta manera. Bueno, vamos a analizar el deslizamiento al planar en cuña y el vuelco. Lo primero que voy a hacer es indicar la inclinación de las discontinuidades. En este caso, cada uno de estos puntos me está marcando ángulo de inclinación y dirección de inclinación. ¿Sí? Este punto es beta, este es gamma y este es alfa. Esto me va a servir para calcular la estabilidad al deslizamiento planar. Voy a marcar el usamiento de las intersecciones, ¿sí? Alfa con gamma, alfa con beta y beta con gamma. Dijimos que para que el movimiento sea cinemáticamente posible, la discontinuidad o la intersección de discontinuidades debe inclinar con menor ángulo que el talud. Esta es la inclinación del talud. Todo lo que está de acá para allá tiene un menor ángulo. O sea que todo lo que está de acá para acá no va a deslizar ni en forma planar ni en forma de cuña. Sí podría ser el vuelco. Después vamos a ver el vuelco. Vamos a dejarlo de lado. Vamos a empezar por el deslizamiento planar y en cuña. Bueno, esto es inclina menos que el talud. Esta es la dirección de inclinación del talud a 90 grados del rumbo y esto es más menos 20 grados. Entonces, esto que vemos acá representa
una inclinación menor que el talud en una dirección que es igual a la del talud más menos 20 grados, ¿sí? 10, 20, 10, 20. Okay. Por otro lado, tenemos que para que haya movimiento, considerando que no hay cohesión, ¿sí? La cohesión es muy difícil calcularla en una proyección estereográfica. Vamos a eliminar por ahora la cohesión. Esto es un análisis estimativo, considerando de que la resistencia es puramente friccional. Para que se mueva el bloque, tiene que inclinar con un ángulo mayor al ángulo de fricción. Si este es el ángulo de fricción, para acá disminuye y para acá aumenta, mayor que el ángulo de fricción es todo lo que está dentro de este círculo. Pero se tienen que dar todas las condiciones. Tienen que inclinar menos que el talud en una dirección más menos 20 grados y con mayor ángulo que el ángulo de fricción. Todo eso se cumple en esto que es la zona de rotura. Para que haya movimiento, un deslizamiento planar o en cuña tiene que caer dentro de la zona de rotura. ¿Cuál cae dentro de la zona de rotura? Este, que es una cuña entre el plano beta y el plano gamma. Tiene esta dirección de movimiento que es 103 grados. Se va a generar un deslizamiento en cuña hacia los 103 grados. ¿Formado por quién? Por el plano beta y el plano gamma. Esto es un análisis determinístico, utilizando tres planos como si representaran en forma perfecta a todas las discontinuidades que hay en el macizo rocoso. Como sabemos que hay dispersión, yo me cuidaría mucho del deslizamiento planar generado por este plano beta, que está muy cerca de la curva de la zona de rotura. La media cae afuera, porque estoy seguro que alguno de todos los planos cae dentro de esta zona de rotura. A menos que sea un plano único. Puede ser una falla que pasa por ahí y es única, ok. Pero si son diaclasas, si son o una estratificación, si es algo que se repite, que hay más de una, es muy probable que haya una que caiga dentro de esto. Entonces yo diría que seguro va a haber un deslizamiento en cuña más o menos hacia los 103 grados, porque va a haber un montón de otros movimientos, también en cuña o en forma planar, vinculados tanto a la intersección del plano beta con el gamma como al plano beta por sí solo. Lo que estoy seguro es que no va a haber ningún movimiento relacionado al plano alfa. Ese no hay forma de que se mueva. El plano gamma solo y está bastante lejos de la zona de rotura, salvo algún valor que se aleje mucho de la media, podría ser, pero con la ayuda del plano beta seguro que es. Ahora, ¿qué pasa con el vuelco? Bueno, para que haya vuelco, dijimos que tiene algo que inclinar a contrapendiente, o sea, tendría que ser un plano que tenga esta forma, con un alto ángulo. No hay ningún plano que esté en esta zona, ¿sí? Salvo este, pero está muy, muy separado de la orientación del talud, por lo cual acá ya descarto de entrada que pueda llegar a haber un vuelco. No hay forma de que haya un vuelco. ¿Sí? Bueno, entonces, la proyección estereográfica, entre otras muchas cosas, nos sirve para representar planos y líneas, resolver actitudes a partir de datos parciales, analizar estadísticamente actitudes de discontinuidades, calcular la estabilidad de bóvedas y hastiales en túneles y el mayor uso en esta clase, calcular la estabilidad de taludes excavados y laderas naturales. Acá vemos lo mismo que veíamos antes y le agregué uno más que no estábamos considerando. Cuando yo tengo una posible rotura circular, un deslizamiento rotacional, lo que voy a ver si es un macizo rocoso fisurado es que tengo discontinuidades muchas en todos lados. Eso es algo que se está asemejando
hacia un suelo granular. O sea, es un macizo totalmente fracturado, sin una orientación definida, es algo relativamente isótropo y entonces el movimiento va a ser circular. Si no, si hay una orientación, un agrupamiento de discontinuidades, voy a tener este tipo de eh, proyecciones. Bueno, la clase fue corta. Muchas gracias. Espero que hayan podido seguirla. Quizás tengan que volver hacia atrás un poquito. Cualquier duda me avisan y con gusto responderé consultas. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima para la última clase de taludes. Vamos a hablar de algunos métodos de estabilización. Muchas gracias y hasta la próxima.